Vamos a comenzar con la quinta mesa del simposio llamada Publicaciones del CPCF en su segunda época. Vamos a comenzar con la presentación del doctor José Luis Díaz, que va a hablar sobre 4 libros del CPCF a principios del siglo XXI. Voy a leer una breve semblanza del doctor José Luis. Él es cirujano por la UNAM, con una tesis dirigida por el profesor Dionisio Nieto. En esta universidad y año emprendió en 1967 una carrera académica como investigador de tiempo completo que aún continúa. A principios de los 70 amplió su entrenamiento como investigador asociado a los laboratorios de investigación psiquiátrica de la Universidad de Harvard y del Hospital General de Massachusetts en Boston. En la UNAM ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y del Centro de Neurobiología en Curiquilla, Querétaro. Ha sido investigador asociado de las Naciones de Neurociencias en el Instituto Nacional de Neurocirugía y en el Instituto Nacional de Psiquiatría, así como profesor visitante del Programa de Ciencia Cognitiva de la Universidad de Arizona y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es investigador titular C en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entre sus aportaciones a distintos campos de la ciencia cognitiva y de la epistemología se encuentra la neuroquímica, la neurofarmacología, la psiquiatría experimental, la psicología, la psicobiología, neuroquímica, psicofarmacología, etnofarmacología, etología y primatología, biología conductual, el problema mente-cuerpo, la naturaleza de la conciencia y las emociones, la neurociencia de la ética, la cosmología cognitiva, la conciencia onírica y la neuroestética. Y bueno, solo voy a mencionar un libro de tantos que tienen, y es El abuelo de la serpiente, publicado en 2006, donde habla sobre el simbolismo del mito de Quetzalcóatl. Adelante, por favor. Gracias. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí. Buenas tardes. Me toca presentar cuatro libros de la segunda época del seminario en la que estuve pues, cercanamente involucrado. Entonces me da mucho gusto hacer eso y sobre todo me da mucho gusto rememorar una época. Para mí fue un deleite estar en el seminario de esa época. Y yo entré un poco más tarde, lo reinició Rui, de hecho traes la lista, ¿no? De esa época, por allá por el 93 o 94, y yo entré... 93. Yo entré hasta prácticamente que regresé de Querétaro en el año 2000. Pero para mí fue verdaderamente un bálsamo, ¿no? Yo siempre he sido disperso, quizás demasiado, he picado por demasiados lados, y de repente entro a un seminario donde hay demasiados lados, están todos los lados, entonces me sentía yo en casa, ¿no? O sea, buscando lenguajes comunes con otras disciplinas y demás, ¿no? Entonces voy a presentarles 4 libros de esa época. El seminario estaba constituido un poco como lo estamos haciendo ahora, poniendo un eje temático durante un tiempo, y se iba entonces eligiendo a un ponente más o menos cada mes dentro de ese tema, y al final tratábamos de redondear el tema con una publicación, ¿no? Y de esta manera se salieron estas 4, fueron 4 temas que llevaron cada uno de ellos, pues yo creo que más de un año en desarrollarse, y finalmente alguno de miembro del seminario fungió como compilador y editor de un libro. Entonces, vámonos a la siguiente, por favor. No hay cursor. Ahí está. Bueno, esta la traje porque para rememorar también no solamente el ambiente, sino el sitio. Nos reuníamos en las rectorías, en un salón de la planta baja. eh, Había que entrar en una parte lateral. Para mí eso era parte de un ritual. Llegábamos y nos metíamos a la rectoría, que es ese edificio tan emblemático de la UNAM, y nos metíamos aquí a un pasillo colateral hasta el fondo, a un salón que había pues, conseguido Rui para que nos reuniéramos y demás. Y todo esto era parte de una especie de ritual. Había una mesa ovalada en donde nos sentábamos alrededor,
Y pues esta primera diapositiva es para rememorar no solamente al seminario, sino también a su ambiente. A mí me parece muy importante en dónde y cómo se realizan las cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, el primer libro, entonces, salió de un simposio alrededor del modelo. Fue un tema que, una palabra, nos pareció que en todas las ciencias prácticamente y en algunas de las humanidades se usa mucho la palabra modelo como una palabra prácticamente epistémica común. Y estábamos buscando precisamente ese tipo de temas que nos unieran y que nos pudieran incluso contrastar o separar, ¿no? Y discutir. Y la primera fue el modelo en la ciencia y la cultura. De hecho, la presentación que hice ayer fue un comentario a la presentación que hizo Alfredo López Austin en esta, en esta serie. Eh, entonces, bueno, ahí está la referencia, fue el primero de la segunda época. En la segunda diapositiva están, bueno, en la siguiente diapositiva están la carátula, que de hecho aquí lo traigo, también físicamente, ¿no? Es importante, ¿no? Tocar libros. No digital. Entonces, bueno, ahí está, siglo XXI. El que fue el puente aquí importante para publicar esto fue Jaime Labastida. Jaime Labastida fue uno de los iniciadores de la segunda época, junto con Rui, obviamente, y también participó mucho en la organización inicial Elías Trabulce, con el cual yo me conecté en el año 2000. Estaba prácticamente de salida. Se iba a ir a la Universidad de California como profesor visitante y coincidimos y de hecho planeamos una propuesta para el seminario que a lo mejor vale la pena recordarla o retomarla, y es que cada uno de los miembros del seminario en su especialidad hablara de el conocimiento desde la física, desde la química, desde la biología, desde las humanidades. Y teníamos incluso ya un plan para hacer esto, que a lo mejor vale la pena tenerlo en consideración. Eh, Aquí fue la palabra modelo, y cada uno de nosotros, ahí están los 5 participantes, el que habla, Mario Casanueva, Luis Pérez Tamayo, Alfredo mismo y Jaime Labastida. No fue tan extenso, pero fue muy interesante. En la siguiente aparece y voy a comentar brevemente sobre algo de los contenidos, no me da tiempo, obviamente, de entrar demasiado en materia. Ahí está. Yo entré con una idea general del modelo científico. En aquella época no existían los recursos digitales que hay ahora, pero sí existía una cosa que se llamaba Current Contents, una revistita donde aparecían todas las revistas científicas o de una especialidad con sus carátulas para que uno pudiera, y es como nos manejábamos en aquella época, así que tocó también seguramente, que le escribíamos directamente al autor de algún texto que nos interesaba, pidiendo un sobretiro y yo lo que hice fue buscar en las fuentes de información, estos enormes libros que había con todas las materias, la palabra modelo y ver cómo se usaba, o sea, una especie de trabajo empírico, cómo se usaba la palabra modelo en diferentes ciencias. Y encontré para empezar que es una palabra sumamente usada en la ciencia y en todas partes, y por todos los científicos, en la física, en la química, en la biología, en las ciencias sociales también se usa mucho la palabra modelo. Y entonces presenté yo una especie de modelo del modelo, con tres partes y demás, a las cuales no voy a entrar en este momento. Mario presentó una cosa de los modelos en la filosofía de la ciencia del siglo XX. Como acostumbra él no pasó un solo modelo del modelo, pasó como 10 diagramas, flujo de información de cómo de alguna manera el modelo refleja supuestamente una supuesta realidad y después se convierte en una serie de hipótesis y estas se ponen a contrastación y demás. Y además lo hizo en varias de las ciencias posibles. Rui habló de las ciencias experimentales en particular, o sea, cómo se fabrica un experimento con variables dependientes, independientes, con grupos control y demás, y de alguna manera cómo
este núcleo es un modelo que él revisó, según recuerdo, incluso históricamente, o sea, desde cuándo empieza a fabricarse esta aproximación. El modelo de Alfredo López Austin fue el que presenté ayer, que fue verdaderamente el más controversial y el más polémico y el más, bueno, no el más interesante, pero de alguna manera sí que provocó más discusión, porque presenta entonces este esquema de la cosmología de la cosmovisión náhuatl en un esquema con un árbol sobre una montaña horadada y esta sobre el mundo de los muertos, y cómo de alguna manera esto constituía un modelo. Obviamente, los que conocemos o conocemos mucho a Rui, podemos suponer que Rui brincó ante esta posibilidad. Y dijo, eso no es un modelo, es un diagrama que estás tú proponiendo como posible y demás. Pero dio origen a una discusión muy interesante que traté ayer de esbozar brevemente, ¿no? Y finalmente, Jaime Labastida, y fue la única vez que Jaime participó en estos, porque empezó a dejar de ir. Jaime en aquella época estaba ya muy comprometido con muchas cosas, entre otras con la Academia de la Lengua, de la que resultó director poco después, pero presentó algo muy interesante, la construcción del modelo y sujeto científico en Humboldt. Aquí vienen una serie de diagramas. Jaime se volvió un Humboldtiano, un experto en Humboldt. Tiene libros enteros publicados sobre Humboldt y demás. Y en este trae una serie de diagramas, y fue fascinante para algunos de nosotros meternos en ese mundo, porque son los diagramas del propio Humboldt, de sus viajes por el Nuevo Mundo, con diagramas de iglesias, de paisajes y demás, en donde en todos los casos, y eso nunca me había fijado, hay dos hombrecitos chiquititos, ¿no? Están los grandes paisajes y aparecen dos hombrecitos. Resulta que uno de ellos es el propio Humboldt y otro es una especie de Virgilio que lo va guiando por estos lares de las Américas y de los volcanes de Ecuador y por todas las partes donde estuvo, ¿no? Y entonces Jaime hace un argumento fascinante de que la existencia de estos hombrecitos son el sujeto científico. O sea, es una especie de observador que está presente en estos viajes, pero está presente dentro y fuera, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces construye Jaime una propuesta que a mí me pareció extraordinaria, de que con Humboldt nace el sujeto científico, el observador como una especie de entidad propia de la investigación científica. En suma, pues simplemente para darles una probadita de aquellas épocas. La siguiente, por favor. Permítame, perdí un poquito. ¿Se perdió? Sí, pero ya lo tengo de nuevo. El segundo libro fue una propuesta de Eugenio Frisioni, un tema que a mí me ha sido central y demás, pero Eugenio se me adelantó, hizo bien, y propuso la conciencia como otro tema de tratamiento en el seminario. Se llevó, me acuerdo, mucho tiempo, eh, y él mismo se encargó de... La estamos viendo acá, pero no acá. ¿Sí? Ah, Es que esta cama conectada es un problema de la conexión. bueno, Nos ha dado mucho delante esa pantalla también en la mañana. bueno, si no me asomo más o menos aquí sesgadamente, en un sentido nada más de la expectativa. Ya está. Bueno, ahí está Es Eugenio. Ese es Eugenio ahorita, no entonces. Está de galanazo. Es una foto estupenda que la encontré ayer en la red, y ese es Eugenio ahora, ¿no? Está muy galante. Exactamente. No está prendido. Ahora sí. Eugenio propuso esto porque estaba muy interesado en una hipótesis que fue muy importante por aquella época, que fue una hipótesis cuántica de la conciencia, pero que tenía una expresión neurobiológica a la que yo estuve muy cercano porque hice mi año sabático en la Universidad de Arizona, en Tucson, y el que propuso esto originalmente fue un anestesiólogo de ahí mismo, de la Universidad de Arizona, Stuart Hameroff. Hice
logró conectarse con Penrose, con Roger Penrose, el matemático inglés. Y entre los dos formularon una hipótesis cuántica de la conciencia con una expresión neurobiológica, que curiosamente no incluía a la sinapsis, que para nosotros, para los neurobiólogos, así como cualquier cosa cerebral tiene que pasar por las sinapsis, tiene que pasar por la comunicación, que es la fuente de información del cerebro y demás. Pero la hipótesis de Hameroff no incluye a la sinapsis. Él dice que la conciencia depende del citoesqueleto de las neuronas, prácticamente, está constituido por una serie de proteínas que están en vibración cuántica. Y esa vibración cuántica es la propuesta de Hameroff, es la conciencia. Es una hipótesis sumamente audaz, pero a Eugenio le gustó porque es un neurobiólogo celular, no sé si nos está viendo por ahí. Es un biólogo celular que le interesa particularmente la estructura de la neurona. Y él considera que estas fibrillas que constituyen el citoesqueleto de la neurona son tan importantes o más que las propias sinapsis que comunican. Y entonces a él le caía muy bien esta hipótesis. Y la discutimos, yo no me la creo, pues él mismo se aceptaba que era una hipótesis, ¿no? Pero la discutimos mucho, porque ahí contrastaba la hipótesis sináptica es una hipótesis clásica, una hipótesis que tiene que ver con la transmisión sináptica, emisores, receptores, neurotransmisores, etc. Y la hipótesis cuántica no es clásica, es cuántica. Y entonces eso permite unas posibilidades muy extrañas, como por ejemplo la bilocalidad y las demás características cuánticas que para algunos son muy interesantes para aplicar a la conciencia, cuando ésta ya no reside en el cráneo, sino anda por ahí, ¿no? Como una especie de campo cuántico en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue discutido en esa época. ¿Cuál es la siguiente? Están los contenidos. Bueno, está qué barbaridad. Voy a pagar. Es parte de la conciencia. Bueno, ya lo pegué. Bueno, entonces este librito de color rojo, obispo, es el de la conciencia. Vamos a ver sus contenidos rápidamente. Tú me dices, ahí si me paso. Bueno, invitamos, que nunca perteneció al seminario, a un psicólogo muy interesante de origen conductista, el que después se redimió, quiero decir, recapacitó. Se murió. Y se volvió un psicobiólogo del cerebro y demás, y también de la conducta. Nunca dejó de tener una raíz conductual que a mí me parece indispensable, de hecho, ¿no? Y presentó esto con un título muy curioso: la conciencia es escarabajo que los seres humanos dicen tener dentro. Y hace una revisión pues muy larga de la idea de que la conciencia es algo, una especie de fantasma de la máquina, como se dijo en algún momento, que reside en el cuerpo, particularmente en el cerebro, y esta como una idea que él trató pues con cierta ironía de revisar históricamente, ¿no? Yo presenté el fundamento nervioso y el origen convergente de la conciencia, un modelo, una idea particular que había manejado sobre todo en Tucson. Rápidamente, la conciencia no es nada más fruto del cerebro. El cerebro es necesario para que ocurra la conciencia, pero para que ocurra como fenómeno. Pero los contenidos de la conciencia vienen literalmente del medio cultural. Entonces, esta convergencia del medio cerebral, de la función cerebral con el medio ambiente, sobre todo el medio ambiente cultural, a través de los sentidos y de la conducta, esta convergencia es lo que da origen a la conciencia. Ese es el punto fundamental. Luis presentó un comentario a un libro que estaba de moda en ese momento, de Paul Hager, que hablaba sobre la ciencia cognitiva, con un enfoque bastante, no diría positivista, pero sí con un enfoque muy enraizado en la experimentación y demás, que a Rui le parecía bastante aceptable. El propio Eugenio entonces presenta el modelo cuántico de la conciencia, pero apoyado por Jorge Flores, que era un físico, uno de los originales de la segunda época de nuestro seminario, y un asistente regular, siempre estaba presente.
Y Jorge Flores hizo una lectura. Yo había estado presente cuando se hizo el primer simposio de Tucson, que se llamó Toward a Science of Consciousness, hacia una ciencia de la conciencia. Y ahí presentaron Hameroff y Penrose por primera vez esto. Y la presentación de Penrose fue muy interesante, pero a mí se me escapó. Era una presentación de una física o de un físico con conceptos extraordinariamente especializados y técnicos, ¿no? La presentación que hizo Jorge Flores en nuestro seminario me aclaró, curiosamente, la hipótesis de Penrose que yo había oído originalmente, el propio Penrose, ¿no? Penrose vive, bueno, le dieron un Nobel hace unos pocos años, es un hombre multifacético, ha hecho aportaciones por todos lados, tú lo debes conocer bien, ¿no? Pero esta dupla de fricciones, presentando la parte neurobiológica, y Flores Valdés presentando la parte cuántica, sobre todo muy interesante, era como volver a oír a Hameroff y a Penrose presentar la hipótesis, ¿no? Y para cereza del pastel, el psicoanalista Néstor Raustein, que debo decir, fue un asistente extraordinariamente regular y ordenado y asiduo en todos los sentidos de la palabra en nuestro seminario. Él creo que fue casi el único que no solamente siempre iba, sino iba preparado. Había ya leído la ponencia que se iba a discutir porque se repartía primero, ya la había leído y llevaba comentarios escritos y demás, o sea, sumamente ordenado. Lo que sucedió ahí, ya lo puedo decir porque los dos se nos han adelantado, como se dice, es que Rui no toleraba fácilmente sí, no le gustaba, para empezar no le gustaba el psicoanálisis, consideraba muy bunkianamente que era una pseudociencia, y además Ramsden era lacaniano, cosa que ya era abrumadora aún. Ahora, Néstor, yo hice una buena amistad con Néstor, a pesar de que no estaba de acuerdo con él, pero las cosas eran fascinantes porque era un hombre sumamente culto, era de una erudición sorprendente, había leído todo, conocía todas las óperas, cualquier cosa que hablaba uno con él de cosas de cultura, la sabía al dedillo, y tenía una posición, y aquí presenta una cosa, falta un... Si puedes bajar no salió el último, dice, los tres mundos de Popper y los tres mundos de Lacan. O sea, Lacan tiene una idea fundamental de que el mundo está constituido también por una trilogía que no es precisamente la de Popper, de algo así como sujeto, representación y artificio, ¿no? Sino, no es lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y Néstor hace una defensa en este libro de que existen dos epistemologías. Una epistemología de datos numéricos, experimentales y demás, que tiene unas ciertas, que es la más aceptable, ciertamente la de Rui y la de la mayor parte del seminario, es hacer una epistemología científica, de alguna manera, o con base en la ciencia, y Néstor hace la idea de que hay otra epistemología que está basada en los símbolos o en los signos, una epistemología, pues, del significante, ¿sí? Y que son dos epistemologías diferentes, tienen diferentes bases y diferentes, y por eso los tres mundos de Popper es una epistemología clásica, y los tres mundos de Lacan es una epistemología a través de los símbolos. Obviamente esto dio origen a una discusión muy severa en el asunto, pero también estoy simplemente como para los que no conozcan estos volúmenes, pues dándoles una probadita, ¿no? Nada más para que... Desgraciadamente para la siguiente, por favor. Siguiente fue una palabra también, así como modelo, conciencia, habían sido los temas de las dos anteriores. El tema de esta época fue la palabra vida. ¿Qué es la vida? ¿Con qué se come? ¿Cómo se define? Etcétera. Y fue también una discusión muy larga, y esta la manejó fundamentalmente Rui, y hizo la publicación, y resulta que ayer estaba yo buscándola entre mis libros, no la encontré, pero bueno, cuando menos traigo aquí
Traigo aquí la carátula. La siguiente, por favor. Ahí está. Discusiones sobre la vida y la biología con bastantes más aportaciones. Como ven ustedes, 6 son 8. Vamos a verlas en la siguiente, por favor. No me estoy pasando, Natalie. No, de tiempo no. Ah, bueno. Además tenemos un poquito más. Imponentemente. Ah, bueno, entonces me voy un poquito más. Estoy hablando muy rápido. No, ese es el cuarto libro. Vamos a ver. Ese es el tercero. Los nombres. Ah, es que no tengo los. Me voy a tener que basar en lo que puedo leer ahí de los autores. Si me ayudan a ver quién es Néstor, Mario. Néstor, Mario. Luego Marcelino Cerejido. Sí, Marcelino Cerejido era también un asistente muy frecuente. Era integrante del seminario. Eugenio Fricciones, Camayo, Ricardo Díaz. ¿Quién es? ¿Quién la que invitó? A esa le invitó Reyes, si no me acuerdo. Me invitó a todos. ¿De los ya todos? Los dos, uno por uno. Por Bueno, sí, recuerdo que Néstor hizo una propuesta bastante diferente de la dimensión de la vida, desde su enfoque, pues qué bueno que se pueda ampliar. Desde su enfoque de estas dos epistemologías, la vida no caía nada más en la parte científica, técnica, biológica y demás, sino que había un elemento de la vida como palabra, como símbolo, como señal, como significado, pues, ¿no? Entonces habló mucho por ejemplo, de que la vida no se restringe nada más a la vida celular, como la tomamos los biólogos o los médicos y demás, sino que hay otro sentido de la palabra vida como vida psíquica o la vida en el sentido amplio de estar vivo y de ejercer acciones en el mundo, ¿no? Me acuerdo que por ahí va la suya. Mario, ¿tú te acuerdas de la tuya? Sí me acuerdo de la mía, pero me acuerdo más de que la invitación original no era hablar de la vida, era hablar de nuestra disciplina favorita, en este caso la biología, ¿sí? Y el único que cumplió fui yo, ¿no? Hablar de la vida. Obviamente presenté un grafo. Sí. Bueno, que presentaste un grafo, estoy seguro, pero bueno. No, o sea, me acuerdo que se la dediqué, que en ese momento, cuando yo la leí, era el cumpleaños número 80 de Rul. Ajá. Y se la dediqué a él con una dedicatoria que decía: a Rui por grande, no por viejo. Muy bien. Marcelino era otro asistente bastante regular del seminario, biólogo celular y además un buen divulgador de la ciencia. Tiene publicaciones en el siglo XXI sobre todo, tiene publicaciones sobre la muerte, sobre la vida misma, y además yo creo que por estar casado con una psicoanalista tenía cierta sensibilidad también por el lado de las humanidades, ¿no? Pero sí presentó algo bastante original, que ahora está de moda, curiosamente. Él se adelantó en esa época, me estoy acordando, que la vida no es nada más una capacidad como reducible al DNA y a la expresión genética y al metabolismo, ¿no? Sino que es una capacidad de un organismo que él llamó múltiple. O sea, ya sabía en esa época, estamos hablando del año 2000 y algo, ¿no? De que el bioma intestinal, que son en realidad son células extrañas al cuerpo, pero que forman una parte que es difícil discernir si están adentro o afuera, porque están afuera en cierto sentido, son más abundantes que las células del organismo, tenemos más bichos dentro del organismo que constituyentes del organismo. Y él habló entonces de que somos una especie como de simbiontes, me acuerdo de esta idea, simbiontes como que cruzamos por este mundo llenos como de parásitos y de invasores y demás. Y la vida, tal y como la conocemos, la vida del organismo humano, es entonces esta combinación de vidas
de vidas particulares y demás, ¿no? Por ahí iba la presentación de Marcelo. No me acuerdo de la de Isabel, no para nada. Yo presenté, no, es que no traje, tengo que no tengo. Yo presenté una tentativa de 10 características fundamentales de la vida. No os voy a decir ahora, pero tienen que ver con la corporalidad, con la simetría y con varias cosas como la homeostasis, la homeoresis, la reostasis y la autopoiesis, ¿no? Palabrotas que tienen que ver con la manera como está organizado un organismo vivo y cómo se mantiene siendo más o menos el mismo a través de los cambios, ¿no? Sobre todo de los cambios temporales. Eugenio presentó de nuevo una historia de la vida entendida como una capacidad celular de expresión o como una capacidad celular intrínseca propia de cada célula. Un poco en la misma línea Y habló de la fibra como antecedente. Exactamente, la teoría fibrilar. Ajá. Él presentó una cosa que se llama teoría fibrilar. En vez de enfatizar los fenómenos metabólicos y los fenómenos del DNA, RNA y proteínas y demás, la vida como constituida por fibrillas, ¿no? Fue una conferencia a capela entre Eugenio y Ruiz. ¿Esa fue? Esa fue una conferencia Yo que no me acuerdo que había sido Sí. de papel. Bueno, la dieron los dos, bueno, Claro. la dieron los dos, cada quien su parte. Cada ¿no? quien su parte. Sí, No como la celular, la vida como algo celular Sí. y Eugenio como algo fibrilar. Bueno. Gracias, sí. Y finalmente Ricardo Tapia, que era un asistente irregular del seminario, y quizás en el espectro este tan amplio de ideologías y de actitudes, Ricardo representaba uno de los proponentes más duros, científicos, positivistas, etcétera, ¿no? Entonces presentó una definición, Ricardo, de la vida minimalista, contrariamente a la mía. Dos biólogos, además amigos neuroquímicos en el origen, y los dos, él presentó una definición minimalista de la vida como un sistema capaz de evolución darwiniana. Esa es la definición que Francisco, estoy seguro que ya está diciendo nada. Bueno, era duro de roer porque Eso sí. era una persona muy enterada y con mucha información y además muy Tajante. muy tajante, muy tabia, ¿no? O sea, Sí, en su buena época, era novia suya, una compañera mía, María Eugenia Pérez Correa. ya. Y era ¿Qué vas a muy hacer? amable. ¿Con ella? Somos nosotros. Bueno, sí recuerdo que esa discusión se armó sobre todo pues con estas dos opciones, ¿no? Porque él decía, es que por más características que le des a la vida, yo tenía 10, ¿no? Y hay otros que han propuesto 4, 5, 7, y él me dice, pueden ser 20, pero nunca vas a darle a la clave, ¿no? Y la clave tiene que ser algo muy sencillo, muy elemental. Entonces esta discusión nunca me convenció, ni yo a él, ¿no? Era difícil convencer a Ricardo. Pero bueno, fue muy rica, de alguna manera, ¿no? Esta manera, entre el reduccionismo ahí sí, ¿no? El reduccionismo a ultranza de Ricardo, y una especie de holismo, emergentismo, como quieran ustedes llamarlo, de otros de nosotros, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta es la última parte, en la que, pues la propuesta original creo que fue tuya, Sí. de complejidad, ¿no? Y caminó un par de años de hablar de complejidad y fue quizás la más abundante en participantes. Y la editaron finalmente Jorge Flores y Gustavo en el año 2011, ya cuando prácticamente estábamos empezando el seminario estaba decayendo en asistencia, ¿no? Por esa época fue muy como que se empezó a retirar y pasamos casi 10 años de no sesionar, ¿no? Del 10 al 20 prácticamente, del 21, ¿no? Vamos a ver el contenido. No les voy a poder decir mucho, a lo mejor tú me quieres relevar aquí, pero... Yo voy a presentar este. ¿Tú vas a presentar este? Ah, perfecto.
Aquí hay dos alternativas. Tú lo dices y yo digo el remake. Pero el remake siempre es peor que la original. Eso me preocupa. Bueno, si quiero, por otro lado sería interesante. bueno, mira, yo no me acuerdo, yo también participé en este libro. Sí, sí, sí. Mira, habla de tu contribución porque es la que menos entendí. Bueno, presenté una hipótesis de complejidad. Realmente a mí me sedujo la complejidad desde un principio porque me pareció que si había algo complejo era mi tema fundamental de investigación, que es la conciencia, ¿no? Entonces, y además había un problema fundamental de la investigación de la conciencia a lo largo de los últimos 20 años, es algo que se ha dado en llamar el CCC, el correlato cerebral de la conciencia. O sea, ¿en qué consiste realmente la capacidad del cerebro para generar, albergar, corresponder o como quieran llamarle, que es ontología, podemos entrar a eso después, a la conciencia? Y yo en esa época, y aún ahora, más o menos defiendo con menos entusiasmo una hipótesis del enjambre. La idea fundamental, la he platicado varias veces, a lo mejor ustedes ya la han oído, discúlpenme, pero se me ocurrió de una manera como muy intuitiva y la voy a relatar otra vez porque estaba yo en Curitiba, en el Instituto de Neurobiología de Curitiba, y Querétaro es un desierto, y regresando a casa en el atardecer, hay un trecho de carretera, o había, creo que ahora todo de ciudad, había un trecho de carretera, y cuando venía por la carretera había una bandada de pájaros impresionante, ¿no? Que estaban como volando, probablemente como suelen hacer para pernoctar, ¿no? Pero era de tal magnitud que prácticamente oscurecía el cielo, ¿no? Entonces, paré el coche, me bajé y me quedé viendo eso, hasta sonaba, ¿no? Cuando pasaban cerca, y era un espectáculo verdaderamente extraordinario de una unificación de miles, y están descritas, porque me puse a investigar sobre esto, hay cientos de miles, hay parvadas de cientos de miles de aves que se mueven al unísono, ¿no? De millones de estorninos. Pueden ser millones de estorninos. Yo vi 200, 300.000, ¿no? Y bueno, la pregunta es, evidentemente es una actividad, es una actividad compleja, y demás. Estaba yo viendo eso un poco azorado, ¿no? Y me vinieron las palabras, se los digo de veras, esto me pasó así, me vinieron las palabras a la cabeza de, esto tiene que ver con la conciencia. Y cuando vinieron estas palabras, la segunda frase fue la de un inquisidor que dice, ahora sí ya perdiste por completo la razón y el sentido. Pero no, como que me di chance y dije, ¿por qué me vino esto a la cabeza? Y acabó siendo una hipótesis. Y la hipótesis es la siguiente. El correlato cerebral de la conciencia tiene que responder a varias características interesantísimas de la conciencia. Una de ellas es la disponibilidad global y la unificación. O sea, uno tiene un estado consciente y puede consistir en una percepción o en una imagen mental o en un pensamiento, más bien en vez de o y, una percepción y una imagen mental y un pensamiento y una reflexión y una intención y una creencia, y ese conjunto forma una unidad. Y además sabemos cerebralmente que cada una de estas funciones está relativamente modulada en el cerebro en sectores particulares. Entonces, cualquier correlato neural de la conciencia que se respete tiene que responder a esta unificación. Tiene que haber una disponibilidad global. El fenómeno que estemos proponiendo como correlato, tiene que haber una disponibilidad global. Y entonces me di cuenta de que el enjambre cumple con esa disposición. No porque las neuronas se muevan. Tenemos 86.000 millones de neuronas en la cabeza. No todas participan en la conciencia, lo cual es un fenómeno muy interesante. Pero las que lo hacen por actividad. Y ahí sí yo soy sináptico. O sea, sí soy claro. A diferencia de la hipótesis cuántica de Penrose, ¿no? Yo creo que esta actividad sináptica se mueve en el cerebro como un enjambre. Y puede acceder a cualquier parte. Puede acceder a zonas
cognitivas o a zonas afectivas o a zonas volitivas, etcétera, ¿no? Y Pero, ese es ¿qué es lo que se mueve? la actividad cerebral. ¿Y qué es? Perdón. Bueno, la actividad cerebral, si tú tomas, esto además ya tiene un apoyo en las imágenes cerebrales hechas a base no tanto de registros eléctricos, sino de registros metabólicos. Las imágenes cerebrales a base de tomografía de emisión de positrones o resonancia magnética funcional detectan qué áreas están activas desde el punto de vista metabólico. No hay metabólico. Y cuando uno toma una imagen cerebral, o hacen, bueno, he participado en investigaciones de este tipo durante un tiempo largo, toma una imagen cerebral, tiene un sujeto haciendo una tarea cognitiva y le toma una imagen cerebral y tienes entonces las zonas cerebrales que se prenden, zonas que están activas para que esa tarea se lleve a cabo. Hay aquí una forma de interpretar esto con la que no estoy de acuerdo, que es un localizacionismo frenológico, le llamo yo. Es decir, allí está la actividad cerebral. Si el sujeto está haciendo tal tarea y se prende tal área, allí está esa tarea. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación. Yo creo que ese es un hub, esa es una zona que está involucrada en la tarea, pero que no está la tarea ahí. La tarea necesita una red mucho más amplia. Y vemos una zona, claro, eso es un hecho, digamos, duro de la ciencia, encontrar una zona que se prende cuando estamos haciendo una tarea. Eso es un hecho. Pero lo que estamos viendo entonces es un punto. Y para responder a tu pregunta, si tomamos una imagen un segundo después, ya es otra. Y si tomas otra y haces una película, es una imagen. Eso es bonito. Las sinapsis. Y están hechas. Hay películas ya con tomografía, no, con tomografía de emisión de positrones. Hay películas con el tiempo, es técnicamente muy difícil, pero cuando se logra hacer la película, uno ve el movimiento de la. ¿También usan PETs o no? También eso es el PET, claro. Pero no, Bueno, el PET es la tomografía de emisión de positrones. Sí, exacto. Pero también se usa es esa fotografía de narrativa que tomaste. ¿Te acuerdas? No, bueno, pero eso está hecho a base, utilizando textos que llaman fenomenológicos, que son voces que le dan ciertos autores, sobre todo los autores como James Joyce o Virginia Woolf, al personaje, a la radiografía de su conciencia en un momento. Y lo que hice fue agarrar esos textos fenomenológicos disecados en partes y después meterlos en un esquema, en un diagrama que se comporta un poco de la misma manera. Entonces, Lo escucho en el seminario una vez. bueno, esa es parte de la teorización de la teoría de enjambre, ¿no? Que no solamente tiene una contraparte neurológica, sino que esa contraparte se puede, pues, contrarrestar con textos fenomenológicos que hablan de cómo se desarrolla la conciencia en el tiempo. Bueno, me quedé mucho tiempo en este asunto ya. Creo que hasta ahí llego. O sea, mira, ahí está el de Rui, A ver, ¿podemos pasar al anterior otra vez? porque realmente tengo curiosidad de ver qué dices. Sí. Lo que él contó, yo le iba a tocar con todo ese detalle, sí, y lo dominaba él perfectamente bien. Bueno, pero es que hay cosas esenciales, lo vas a ver. Bueno, Pero a mí me da curiosidad, porque pues, bueno, pero tú no te encuentro en esta lista, estás al final con Jorge, ¿no? yo estoy al principio. ¿no? Al principio. Terminar. Ahí estás con Germinal, claro. Complejidad en comportamientos universales en artes y ciencias. Sí, pero eso Esto lo vas a hablar tú. Sí, Bueno, creo que está ahí, Miguel. Entonces, pero a Rui tienes un comentario. ahora la pregunta de Luis sobre la complejidad, me acuerdo que no le gustaba. ¿Te acuerdas que no le gustaba la complejidad? Sí, no le gustaba. No le sacaba. Decía, todo es complejo. Sí, yo estaba muy Me vendan sobre es complejo. Me acuerdo que hasta se le echaba, irónicamente decía, todo es complejo. Entonces, si vienen a mí con teoría de la complejidad, pues todo es complejo. No me dice nada. Pero tú ahorita vamos a platicar de eso. Sí. Y la complejidad de la biomedicina tiene que ver con eso. Bueno, hasta ahí llego. La pregunta, aparte de tratar de entusiasmarlos con estas publicaciones relativamente chicas, ¿no? A pesar de que
y sus contenidos son densos. Las publicaciones son legibles, son accesibles, son buenas para los estudiantes, recomiéndenlas a sus alumnos y volvamos a ellas de alguna manera, ¿no? Creo que vale la pena. Han pasado 20 años de esto, creo que vale la pena volver sobre ello, ¿no? Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. ¿Desde cuándo a cuándo? Esto yo creo que llevó, por decir algo, del 2000 al 2007. Perfecto. Vamos, lo que acabó plasmado en estos 4 volúmenes es aproximadamente 5 o 7 años de trabajo. Bueno, vamos a continuar con el doctor Gustavo Martínez Meckler. Él es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias en Matemáticas por la Universidad de Warwick y doctor en Ciencias en Físicas por la Universidad de Manchester, Inglaterra. Es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Físicas de la UNAM, asociado al Centro de las Ciencias de la Complejidad también de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias, del posgrado de Ciencias Físicas, de la licenciatura de Ciencias Genómicas de la UNAM y del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del SNI Nivel 3, Private D, Premio 2023 al Desarrollo de la Física en México que otorga la Sociedad Mexicana de Física. Fue fundador y primer jefe del Departamento de Sistemas Complejos en el Instituto de Física de la UNAM hasta el año 92. Miembro fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad en 2008. Director del Centro Internacional de Ciencias de 2012 a 2014. Ha realizado varias estancias sabáticas en el extranjero y ha sido investigador visitante en prácticamente todos los continentes. Y a partir de una formación en física dentro y fuera de equilibrio, a partir de una formación en física estadística dentro y fuera de equilibrio y sistemas dinámicos, ha investigado una variedad de problemas físicos, químicos y matemáticos. Ha realizado investigación transdisciplinaria con el enfoque de sistemas complejos en formación de patrones, sismos, vulcanología, clima, biología de sistemas como inmunología, origen de la vida, evolución ecológica, biología de desarrollo, fecundación, VIH, cáncer. También ha investigado sobre el sueño, COVID, la dinámica cardiovascular, la geoeconomía, ciencia y arte, en particular la música. Por favor, doctor, adelante. Bien, muchas gracias. Se oye bien porque es mi problema, siempre se me olvida, pero como no tengo que cargarlo, ya me de ganancia. Entre las otras cosas que yo era rockero, pero tienes el micrófono acá, ¿no? Pero no es la razón de se me pasa la panza y nadie oye lo que estoy diciendo. Pero bueno, podemos pasar a la primera. Entonces, como decía José Luis, este es un volumen que editamos con Flores y yo. Y fíjense bien en esa florecita, que luego vamos a volver a eso. Entonces, ¿podemos pasar al cine? No, No. Alguien está ahí, porque vas a saludar eso. Sí. De lo que voy a hablarles ahora es de complejidad. Y ha sido algo que me ha entretenido pues, durante muchos años. Y en toda esa retahíla de cosas que estamos diciendo, de alguna manera hay una conexión. La conexión que se parte por los métodos, por este enfoque de la complejidad. Pero no hay una definición precisa de complejidad y creo que es parte de su atractivo del área. Y nada más para dar idea de eso, este libro salió hace tiempo y hablaba de 43 visiones de la complejidad. O sea, ustedes digan y aparece otro nombre. Entonces, a ver la que sigue. Creo que esto es del mismo pueblo. Eso. Entonces, más que nada lo que quiero aquí es no tanto decir cuál es la definición, sino que decir como una sopa cuáles son los ingredientes que pueden aparecer dentro de los estudios de la complejidad. Y pueden aparecer 1, 2, 3, 4 o todos, etcétera, ¿no? Entonces, una de las propiedades fundamentales es la no linealidad y que los sistemas tienen una retroalimentación. La palabra no lineal esencialmente es que los efectos de algo no son proporcionales a las causas.
Y si ese es el caso, entonces pequeños cambios en las pausas pueden traer grandes cambios en los efectos. Cuando estaba haciendo la maestría en matemáticas, estaba estudiando algo que se le conoce como la teoría de catástrofes, que precisamente pequeños cambios daban repercusiones catastróficas. Entonces, la no linealidad, esa sí tiene que estar metida ahí siempre, ¿no? ¿A que sigue, por favor? La otra es la multifactorialidad. Estamos usando algo que tiene causa-efecto, pero el chiste aquí es que hay muchas cosas que intervienen, hay muchas causas. Entonces, cuando tienen ese tipo de cosas, el poder predecir qué está pasando se vuelve mucho más complicado y hay que tomar en cuenta que todo el sistema, un poco como lo que tú dices de los enjambres y que luego, hasta voy a decir cosas que no dijiste de tu trabajo. Entonces, esa multifactorialidad es otro ingrediente. Aquí hay un punto esencial. En la física hay una parte que se llama la física estadística, en la que a partir de comportamientos microscópicos se encuentra, o mesoscópicos se encuentra un comportamiento macroscópico. Entonces la física estadística ¿no? Se puede recuperar la termodinámica a partir de los gases, las moléculas que rebotan o no rebotan, etcétera, ¿no? No llega a nivel cuántico, hay en física estadística cuántica. Ahorita lo voy a hacer. Entonces, pero estábamos viendo qué es lo que hace que digamos que aquí hay algo nuevo en lo de la complejidad y que no estaba ya dentro de la física estadística. Y eso quedó muy claro. En el Centro de Ciencias de la Complejidad hubo una reunión muy interesante de 3 días la semana pasada y se habló mucho de esto. Y el asunto es que los factores que están entrando ahí y los elementos que están constituyendo el sistema en general son de naturaleza diversa. O sea, no son 10 a la 23 átomos, sino que son los canales de tal cosa en la membrana y las bombas de hidrógeno acá, y son cosas que son distintas. Esa heterogeneidad la que le da un sabor distinto. Sigue, por favor. Bueno, está lo de la heterogeneidad. ¿Otra más? La otra cosa que tiene es que, como intervienen todas esas cosas, cada aspecto de lo que está entrando ahí tiene un tiempo característico, tiempo típico de lo que está ocurriendo. Y lo que sucede en los sistemas complejos es que en general aparecen muchas escalas de tiempo que intervienen en el proceso que estamos viendo. Y no nada más eso, aparecen muchas escalas en el espacio. Entonces, de hecho, hay correlaciones, hay dependencias del sistema a todas las escalas. Entonces, no hay una sola escala, una sola cantidad que pueda decir, me baso en esto, sino aparecen por todos lados. Y luego hay niveles de descripción, y eso da una jerarquía. Entonces, a un cierto nivel de descripción, luego se ven propiedades comunes, y luego se reflejan en otro nivel de descripción, y en este nivel de descripción pueden haber cosas entre sí que salen así, y al menos desde mi punto de vista, y eso lo compartía con Germinal, era que esta cosa va pasando así, va subiendo así, va subiendo así, pero también cuando cambia algo acá, influye en lo que pasó acá abajo. O sea, como que hay un va y ven, ¿no? Entonces, ahí había la cuestión con Rui. Rui veía la complejidad como la negación del reduccionismo. A nuestra forma de verlo, no. El reduccionismo es fantástico, ha hecho muchas cosas, pero requiere esto otro, y gracias al reduccionismo vamos a tener una retroalimentación. Y ahí viene esa retroalimentación. Y a este nivel de descripción también puede haber no linealidad, estilo. Entonces tiene todo eso. Entonces hay niveles de descripción, hay una jerarquía y son espaciotemporales. Y luego está esta cosa de que está metido dentro de un medio. Por eso el problema es un problema adaptativo que tiene que ver con el medio, o las cosas que estábamos diciendo, la cultura como influye entre sí, ¿no? Entonces, y de hecho lo que se está viendo es que hay adaptación, incluso no nada más en el sentido, tendría que ver, está interesante, pero que dijiste de Tapia, creo que dijiste que decía que como que tuvieras una adaptación darwiniana, pero no, hay toda una área ahorita de sistemas inertes, no vivos,
que son adaptativos. Entonces, eso pegaría de un por ahí. Pero, entonces, y ahí vienen los tiempos. Si tienen algo que está interaccionando, en física nos gusta mucho, pues, aislar, ¿no? Trabajar eso como si no existiera lo anterior es nomás una condición de la frontera que está ahí. Y así nos gusta aislarlo y así nos gusta simplificar el problema. Pero aquí lo que sucede es que lo que está afuera puede que esté cambiando. Y entonces, si cambia muy, muy lento, es como si estuviera quieto. Pero si cambia muy rápido, pues nada más es el promedio. Pero si cambia con tiempos muy conmensurables, ahí está. Y yo trabajé muchísimo en fecundación y ahí ese es uno de los grandes problemas que hay, el entorno y lo que está ocurriendo. Bueno, no importa, motores moleculares y cambios en el entorno, etcétera, son más o menos conmensurables y entonces complica el asunto. Y luego lo que sigue, pues entonces, de toda esta cosa, hay un comportamiento que son el comportamiento emergente, tal cual. Hay un libro fantástico que salió hace unos 3 años, de Henrik Jensen, que se llama Complexity Science, y es el estudio de la emergencia. Lo centra todo. El autor estuvo aquí en México la semana pasada. Es buen amigo y es una persona que le tengo todo el respeto del mundo. ¿Su nombre? Henrik Jensen. Jensen es danés y trabaja en Imperial College. Y bueno, uno como de repente como que se identifica con alguien y dijo, no, este cuate sí son chidas penas porque piensa como yo. Entonces, también hay un entendimiento buenísimo, ¿no? Es un libro que tiene varios niveles de lectura y él va ayudando que hasta dónde lees y cómo lees. Y que cuando dice la bibliografía, la pone bibliografía avanzada, intermedia, bibliografía sin cosas. Entonces, la emergencia es algo crucial aquí. Para que eso lo pongo como una especie de antecedente para lo que sigue. Y aquí lo que puse de gestación es cómo se gestó. No fueron años, fue un semestre, pero fue un semestre de todas las pláticas fueron sobre complejidad. Se nos ocurrió a Jorge Flores y a mí organizar esto y salió eso, ¿no? Entonces, pero lo que quiero hacer es que plantear es que los libros reflejan un cierto momento, responden a algo que está pasando. Lo han visto ahorita, es obvio, ¿no? En este momento, por ejemplo, ahorita inteligencia artificial, pues quieres saber de eso, etc. Esta era la época en que los sistemas complejos estaban saliendo a la luz, ¿no? Ahora, sistema complejo puede haber desde hace 200 años, no lo llamaban complejo, pero digamos, esta nueva ola que hubo, en este momento estaba en apogeo. Entonces, cosas que tienen que ver con cuando se llevó a cabo esto. Se fundó el Departamento de Sistemas Complejos en el Instituto de Física en 1990. El sitio más reconocido de sistemas complejos es un instituto de Santa Fe que está en Nuevo México, y yo tuve la oportunidad de estar ahí en algún momento y les platiqué que teníamos esto, y lo que me dijo el director era, según lo que yo sé, y ellos sabían de todo, o sea, estaban todos totalmente conectados en lo que pasaba en esas esferas, y dijo, según yo, este es el primer departamento de una universidad que oficialmente se llama Departamento de Sistemas Complejos. Y eso lo quiero enfatizar, porque siempre tenemos la idea de que vamos a la saga. Y aquí, y en enorme medida, gracias a Jeremy Cocho, no íbamos a la saga, estábamos en el punto de frontera. Luego se inició, entró el inicio de la segunda época de seminarios científicos filosóficos, ese 92, 2 años después de que se fundó otra cosa ahí. Y luego, lo que sucedió es que se estaba pensando en hacer este centro de los sistemas complejos, que no es un departamento, sino es un centro, y una de las personas más involucradas era Jorge Flores, también había gente, Alex Frank, Christopher Stevens y yo, y se estaba buscando, y entonces con Jorge dijimos, tenemos esta gloriosa oportunidad de poder discutir dentro del seminario
vamos hablando de esto, ahorita se está gestando. Entonces, se hizo en el seminario de sistemas, se trató el problema de complejidad y la primera plática sobre sistemas complejos en el seminario fue en 1995, o sea, 2 años después de que se fundó, y esa plática la vi yo, se llamaba Viendo la complejidad sin complejos, ¿no? Lo cual, tuve la grata sorpresa de que a Jaime Labastida le gustó mucho y escribió un artículo de 2 páginas en el periódico sobre lo que entendió de lo que yo había dicho y entendió mucho más de lo que yo había dicho. Lo precioso es que escribía de vino, ¿no? Entonces, yo creo que en algún lado tengo ese reporte del periódico. Así de bueno, todos. Sí, pues, entonces, eso pasó en el 95. Y entonces, después de eso, pues le seguimos dando esto y se hizo un semestre dedicado a los sistemas complejos en 2007, que tú estabas mencionando. Y fue un semestre, fueron 6 pláticas, no todas de gente del seminario, como personas invitadas. Y una vez que pasó eso, nuestro esquema de publicaciones, pues entre Jorge y yo decidimos que sería bueno sacar un libro y ese libro salió en 2011, que por aquí, José Luis, y ahí entró la fundación del Ciencias de la Complejidad. Entonces lo que quiero decir es que el libro tenía un muy buen propósito. Yo he dado muchas clases de sistemas complejos y se lo doy a los alumnos, sirve muchísimo. Es algo que representa una época y una época que fue de arranque de estas cosas y ha sido bastante útil. Me muero de ganas de que se pueda digitalizar esto y se pueda repartir. Y lo podemos hacer. Es fantástico. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, ahora sí, voy a, como tú, ver los distintos contribuciones. Entonces, la primera es una contribución que se llama Lo que no es la complejidad, y esa la escribió Christopher Stevens en el Instituto de Ciencias Nucleares y asociada al C3 ahora. Pero con él teníamos unas reuniones con la gente de física y ciencias nucleares semanales en las que se hablaba de este asunto. Y también el Instituto de Física, antes de que se formara el departamento, encontraba unos seminarios semanales sobre el tema. Entonces, él, curiosamente, lo que escogió hacer es que va acercando la complejidad y la va delimitando diciendo qué es lo que no es. ¿Tú crees que complejo es esto? No. Okay, no. ¿Y qué es eso? No, te doy un contraejemplo. Y a la hora de estar negándola, la va conformando. Entonces aborda propiedades que lo mete ahí cuestiones de no linealidad, modularidad, jerarquización. Habla de los comportamientos globales emergentes. Por ejemplo, dice una propiedad emergente, ahorita que se habló del lenguaje, pues una propiedad emergente es que cómo pasas del lenguaje al significado, al meaning en inglés. Y esa sí es una propiedad emergente. Otra propiedad emergente que se puede entender, tienes un grupo de personas que van y que están enjuiciando a una persona y toda la muchedumbre se exalta, etcétera, y la ahorcan, porque, no sé, hizo una maldad, ¿no? Y al día siguiente vas entrevistando a cada uno, ¿y tú querías que lo ahorcaran? No. ¿Pero por qué? Pues así se dio. Esa es una propiedad emergente. Bueno, complejidad en comportamientos universales en las artes y ciencias es un trabajo que presentamos terminal 8, es Instituto de Física, C3, y era en el seminario, y yo que estaba en el Instituto de Física, Bastón de Ciencias Físicas, y lo de C3 en el seminario. Entonces aquí lo que vimos fue un tratamiento probabilístico, donde se pone de manifiesto la ubicuidad de propiedades ordenadas por rango. Por rango es que la propiedad de las estaturas, primero los que están en más altos y luego los que siguen, o los más chiraspelas, puedes poner más chiraspelas, los ordenas, ¿no? Y ahora ves que los ordenas, ves cómo están distribuidos. Es una distribución que se llama ordenada por rango, se utiliza muchísimo el grado. Entonces,
A Hermi se le ocurrió una distribución que era la distribución beta, porque hay una distribución física, que se llama distribución matemáticas, que es la distribución beta, pero esta es para datos que son discretos, y es una generalización y todo. Y se le ocurrió, pues pongo log, que son 2 rayitas, y pues ahí va la fórmula, ¿no? Y puso la fórmula y resulta que esa fórmula se le pegaba a todo. O sea, se le pegaba a los objetos, la distribución de los cuadrados en los cuadros de Klee, de los círculos en los de Kandinsky, la distribución de los cultivos en Illinois, de no sé qué cosa, la distribución de los genes en el genoma, la distribución de las poblaciones de las ciudades. Pues hay un artículo por ahí que se llama la universalidad en ciencias y artes, en la música, como en la música se me hace que es uno muy bonito. Agarren ustedes ahí el clave bien temperado de Bach, y en el clave bien temperado de Bach, ahí te pone partitas y fugas, son así, y son dos escalas musicales en las que compone las cosas, y luego las compone en escala mayor y escala menor. Y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Pues se analiza cómo se distribuyen las notas con este método. Se encuentran, la distribución tiene unos parámetros, unos valores. Entonces, esos parámetros te dicen cómo se mueve la distribución, qué tanto cuentan los eventos, que son las cosas que aparecen pocas veces, las muchas, las típicas, etcétera, y los puedes tú hacer un ajuste y te dice, vale, y valor, el parámetro A vale el 0.5 y el 0.7, y eso lo caracteriza, ¿no? Si agarran las obras estas y hacen esta cosa y grafican los dos valores estos en un plano, hay una nube roja y una nube azul. Sí, pero esta nube roja y azul. Pero bueno, hay una nube roja y hay una nube azul. Y las nubes rojas están más o menos desligadas. Estas son las mayores, estas son las menores. Entonces puedes poder diferenciar ese tipo de cosas. Entonces ahí puse lo de esto y aparece en un montón de sitios. Y después ya eso hemos sacado, pues no sé, unos 10, unos 6, 7 artículos en que tratamos de explicar por qué ocurre esto. En algunas cosas metiendo bastante física, en otras matemáticas. Y es todavía un tema que se está trabajando sobre eso. Hicimos estudios de 1,600 piezas, unas de jazz, otras de rock, y ves cómo se lo comportan. Entonces, ¿sí? Luego, otro artículo es el artículo de Larissa Adler, y ella trabajaba en el IMAS, era una científica social, pero que se involucró mucho con la ciencia también. Tiene unos artículos pioneros de nosotros científicos como entes sociales, cómo nos comportamos, etcétera. Y ella hizo un artículo que se llama Lo formal y lo informal en sociedades contemporáneas. Entonces ella centra su estudio en los ámbitos socioculturales y geográficos y se centra en el mundo marginal. Esa es la población en la cual le pone más atención. Entonces argumenta que el control formal y la planificación, por todos lados, la que impera no satisface las necesidades sociales. Y eso lleva a que haya mecanismos informales que se escapan a ese control y que es a partir de ahí que puede estudiar más lo que ocurre en ese sector. Pero entonces ahí hay una especie como de cuestión de orden y desorden. Utiliza la teoría del caos y aparecen de nuevo cosas como caos, entropía, jerarquización y redes. Luego está la complejidad de las organizaciones. Fue una contribución de Felipe Lara. Felipe Lara fue de los fundadores del seminario, de la época de hoy. Trabajaba en el CKD, que estaba acá. ¿Y el CKD? El Centro de Ciencias Aplicables y de no sé qué cosa tecnológica. Desarrollo tecnológico. Gracias. Entonces, no se ve lo que estaba.
Sí. Entonces, No claro, se puede mover. Sí, ya, No, ¿no? no. pero ya te lo Simplemente sacaste. se ve su nombre. Bueno, entonces, si me dejas verlo, ¿Qué te parece el libro, José Luis, para que veas? Yo les tiene un resumen hecho. Ah, perdón. sí. Bueno, se puso a estudiar cómo se llevan a cabo las organizaciones en la sociedad y cómo se puede estudiar eso para que sean autosuficientes, sustentables y todo a través de consideraciones de sistemas complejos. Luego la que sigue. Bueno, Kaufman aparece con todo esto, si de repente aparece la palabra redes, aparece Kaufman, pero Kaufman aparece mucho más en lo que sigue. Entonces, el otro trabajo es complejidad genética, morfogénesis y transgénicos. Las plantas, como caso de estudio, es un trabajo de Elena Álvarez Rubia y de María Benítez Reinaldo, que se formó con ella. De hecho, Elena fue otra de las fundadoras del CEPRES. Entonces, ellos argumentan que para entender mejor la diferenciación celular y la morfogénesis, se deben considerar interacciones. O sea, dice, no es algo que dices la genética me da el punto, sino que el punto es ver las interacciones entre factores presentes a diversas escalas. Es como lo que tú estabas hablando del cerebro. Molecular, celular, organísmica, eso no hay que con letras ahí, y ambiental. El desarrollo de los organismos resulta de la dinámica espacio-temporal que se establece entre las interacciones, las cuales son no lineales. Como ejemplo, hace un estudio comparativo entre la Arabidopsis thaliana y la Lacandonia schismática. Y ese es el punto que les decía. Esta foto es la Lacandonia. Y cuando se escribió esto, es la única planta que se tenía registrada en que la forma en que se organizan los pistilos y Los estambres es distinta. Generalmente lo tienes aquí en el centro y los estambres alrededor, y en esta no, están embebidos adentro. Y hay una cosa evolutivamente extrañísima, ¿no? Y con los modelos están ahí, le dan una cierta explicación a cómo ocurrió eso. Y ahorita preparando esto, ya salió otra plantita que tiene esa propiedad en las selvas de Brasil. Pero es algo extraordinario. Doctor, unos cuantos minutos más para que le queden unos 15 al doctor. Y luego viene aquí. No, pero que yo la corte, ¿no? No, es que tú sigues. Entonces, la tropicalidad y robustez en la evolución de redes genéticas de Maximiliano Aldana, que también está en ciencias físicas, el CEPRES. Él de hecho, sacó su doctorado aquí en México, pero luego se fue a Chicago y trabajó mucho con un señor Carlos, que debe haber sido premio Nobel, y con Kaufman, con Stuart Kaufman, que tú estabas mencionando. Entonces, y Kaufman es como un ídolo dentro de la biología teórica a nivel de redes, ¿no? Entonces, estudia la dinámica de redes genéticas regulatorias, las cuales pueden dar lugar a comportamientos robustos con la capacidad de evolucionar. La compatibilidad de sus comportamientos aparentemente excluyentes se da en condiciones de criticalidad, donde las perturbaciones se propagan en forma contenida sin extinguirse y sin explotar. Es un estado entre orden y caos que está metido ahí. Puede ser un ejemplo. Un ejemplo de orden y caos. bueno, hay unas ecuaciones dinámicas. Ejemplo. La creatividad, la Bueno, imaginación. di una plática hace poquito y había proteómica, genómica, desarrolla los swarmings estos, todos esos, la transmisión nerviosa, todos se dan en condiciones en que estás cerca de un punto de crisis. La transmisión nerviosa del cerebro. Entonces, lo que están diciendo es que, bueno, primero les digo qué quiere decir crítico. Entonces, la criticalidad viene de la física en el estudio de las transiciones de fase.
Eso. Entonces, un estudio de las transiciones de fase puede ser de gas a líquido o de magnético a no magnético. Y entonces, tienes un cambio de estado que pasa de magnetizado a no magnetizado. Y eso ocurre en un punto especial que pasas de que ya era alimentado y no era alimentado. El imán a bajas temperaturas, pues, si se lo como imán, lo calientes y lo pierde. Lo que pasa es que las interacciones entre los espines compiten con la temperatura los va disociando y quedan como sueltos. En ese punto de ahí, el sistema adquiere unas propiedades muy particulares. Las propiedades muy particulares es que todo está relacionado con todo. Hay otro concepto esencial que es el de correlación, que no es el de interacción. Interacción, yo aquí interacciono con el que está acá. El de correlación es que yo estoy hablando allá y de repente me das por la cabeza y tú allá atrás pues dices, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, se entera de que me rasqué la cabeza, ¿no? Entonces hay una correlación, pero no hay una interacción. No me vino a rascar el coco, se me está estallando. Entonces, cuando un sistema no está en el punto crítico, después de cierto tamaño, lo que se comporta es como si fueran entes que son totalmente independientes, estadísticamente independientes. No hay correlación. En el punto crítico, no está correlacionado. Todo. Si fuera un sistema infinito, hasta el infinito. Pero no es eso, sino que está correlacionado, pero está correlacionado a todas las escalas. Hay una correlación a esta escala, a esta escala, a esta escala. Y además está ligado. Una cosa que parece ser, digamos, en los magnetos, un dominio que estaba magnetizado y adentro tiene pozos que van en sentido contrario, y los pozos dentro de los pozos, dentro de los pozos, etc. Entonces hay una estructura muy fina que a distintas escalas de descripción se preserva. Eso se llama invariancia de escala. Y si lo ves como propiedad geométrica, esos son los fractales. Los que aparecen ahí. ¿Los fractales? Fractales, sí. Pero aparecerían los fractales en eso. En el cambio de fase. No, en el punto de los mecanismos de fase, Sí. si estás abajo de la temperatura crítica, tienes esta parte de aquí que apunta para arriba los spins y esta aquí. ¿Sí? Y son bloques. Y luego se hacen bloques más chiquitos y todo. Pero en el punto crítico, dentro de este bloque hay otro bloquecito. Y dentro de este hay otro bloquecito. Como cajitas luces. Como cosas adentro de adentro. Haces una cosa de gran locura, como si tuvieras una cámara y vas viendo la estructura y le cambias la definición y se percibe la estructura. ¿Y no son fractales? Los fractales es la dimensión a que le puedes asociar a los contornos que forman esos dominios. Y es una dimensión que en este caso sería no la forma como son los perímetros. Entonces tienes estructuras fractales es un estudio geométrico, es como ejes geométricos se van preservando. Y cuando se preservan, la forma que se relacionan, si el chiquito tiene que ver con el grande, por lo menos eso, aparece lo que le llaman las leyes de potencia y las invariancias de escala, y es cuando tienes un sistema que dice que tiene la criticalidad. La criticalidad te produce también divergencias en cantidades, por ejemplo, la energía que necesitas para que la susceptibilidad se llama, se va hacia infinito. En fin, son cosas muy especiales. Entonces, lo que está mencionando Maximino es que si tú agarras y tienes un sistema, ves los genes cómo están interaccionando, y tú le das una dinámica que es la de Kaufman, que son como switches que se prenden y se apagan con cierta probabilidad, la original es booleana de los dos valores, y ves cómo evoluciona esto, evoluciona a un tipo de estado, tal que si tú le pegas, se regresa. Si lo modificas para un lado o para otro lado, se está regresando. Es robusto, pero tiene esas propiedades de la invariancia de escala. Tienes las propiedades. Entonces, desde el punto de vista biológico, es decir, dirías que estás en una situación de punto crítico si lo que te sucede es que estás optimizando la transmisión de información. Y por ahí es como se va una de las formas de hacer la energía.
Pero bueno, mi plática de media hora en el otro seminario era justamente sobre la criticalidad en la biología. Y sí les quiero mencionar algo al final. Y ahora aquí está el cerebro enjambre de la conciencia. Y si bien eso no está bien tan mal, pero hablamos de los efectos, hice algo técnico de Petri, pero a semejanza del comportamiento del proceso emergente, no puede explicarse a menos de que esté. Y para abajo, donde no se ve, aparecen los enjambres y las cosas así. Pero hizo un buen trabajo en los portfolios. Sobre la biomedicina. Y aquí es lo que más se me está mencionando, José Luis. Muestra extrañeza ante el surgimiento de la ciencia de la complejidad. Menciona que lo nuevo no es la presencia de la complejidad como un elemento inescapable de la realidad, pues, como decía, en todos lados está complejo, sino su papel como sujeto de estudio, como materia de análisis y de regulación y hasta uso aplicativo, o sea, la ocupación de la naturaleza. Luego se pone a discutir sobre el reduccionismo y habla de reduccionismo constructivo, explicativo y teórico. Pero aquí fue cuando me lo encontré después y me dijo, pues, ahí va este manuscrito, y discúlpame, pero yo no le creo a eso. Y le dije, pues, si quieras que no quieras, estás hablando de complejidad, pero está perfecto. Y luego, para atrapar la complejidad, Jorge Flores hizo un postdoc en Princeton con un premio Nobel que se llama Eugene Wigner, y ese señor desarrolló un tipo de distribuciones y luego se usó una cosa que se llama la teoría de las matrices aleatorias. Y resulta que esa teoría se utilizó en muchísimas cosas, apareció por la estructura fina de los niveles de energía. El artículo donde hace un review de esto tiene miles de citas. O sea, es un artículo que se desarrolló con gente de MIT y con gente de México. Bueno, para ser precisos, una persona de MIT y 4 personas de México, entre las que estaba Tomás Brown, que es otra persona de todo mi respeto. Pero bueno, pero entonces, este tipo de cosas son para sistemas cerrados y como que no van a entrar aquí en el resto de que la adaptación es tan importante. Pero entonces le ocurrió y dijo, bueno, pero ¿qué tal si yo cambio esto y que esto de aquí se está metido en... cuando dicen esto de aquí es que hacen copias y copias y copias de esto para hacer un tratamiento estadístico. Y ahí aparecen estas distribuciones. Pero dices, bueno, pero si esto tiene que ver acá, ¿por qué no puedo hacer una copia de los entornos? Y entonces metió el concepto de ensambles y lo propuso y lo lanzó como una posibilidad para utilizar estos métodos que vienen más de la física cuántica originalmente y que se pudieran utilizar en esto. Entonces ahora sí la que sigue. Esto se puede ampliar un poquito de su... Sí, no, pero esta cosa es, porque lo que yo le estoy diciendo es lo que ocurrió hace, no sé, 18 años, lo que es, eso es lo que ocurrió la semana pasada. Y eso es un evento del C3, Centro de Ciencia Competitiva, en que se festejaban, bueno, 10 años, 30 años, lo que sea. Pero ahí por ejemplo, nada más vean el tipo de temas, hacia una ciencia de las ciudades, los cuidados para una vida digna, urbanismo, pobreza, inequidad, El mezcal y sí, el mezcal es un estudio padrísimo, que se va al campo, que estudia eso, clima, cambio climático, ciencias de la computación, inteligencia artificial, ciencias de datos. Si te vas para arriba, para abajo, para la izquierda. ese Valiente es buenísimo, Valiente. Sí, para atrás. Antropólogo, ¿no? No es libro. Ecólogo vegetal. Rafael Lozano. Bueno, Entonces, Lozano estuvo acá y también hablando allí, acerca de ese Carlos Brody, esa fue de las mejores pláticas. Es un chavo, bueno, a mis ojos es un chavo, que es un chavo que pues, ya tiene puesto en Princeton, y es el hijo de Tomás Brown. Y quizás fue la mejor plática de todo el directo. Una plática fantástica.
Luego, ese de ahí se salió. Y eso es la criticalidad de la biología vista desde el punto de vista de la física. Luego hay otros. Bueno, pero lo que quería son temas que están ahorita. Y hay cantidad enorme de temas y en todas las áreas. Entonces, ahora sí, la que sigue, que creo que es la última. Entonces, aquí, ¿qué podríamos pensar en el futuro? A mí algo que me tiene siempre bueno, no inquieto, es una como de las cosas que quisiera entender más a fondo, son las relaciones de la no linealidad, esta criticalidad y la complejidad, que están relacionadas, pero no es lo mismo. Aquí también han metido cosas como causalidad, que algo sea azaroso, sea determinista o no, y hemos hecho mucho trabajo en eso recientemente, pero es algo que me gustaría entender más y creo que va a tener repercusión en todo esto. La inteligencia artificial, pues ahí va porque tiene que ir, ¿no? Y ya han escuchado aquí cosas muy interesantes al respecto de eso, y de eso no quiero hablar porque no lo manejo. Pero cuando tuvimos una reunión aquí sobre la disciplina, la transdisciplina y la multidisciplina, pero ahí hablé de esta cosa de que es el nombre de la metatransdisciplina. ¿Y qué quiero decir con eso? Los trabajos, todos los que les estaba mostrando, obviamente son transdisciplinarios, ampliamente transdisciplinarios, de muchas instituciones, de muchas personas. Entonces, eso es transdisciplina, está bien. Pero cuando te estás asomando aquí, que te asomas allá, que te asomas hasta por allá, de repente ves que hay cosas Ayer en la noche estaba hablando con un colega que trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y donde estamos estudiando cuestiones de cáncer de mama. Y estamos haciendo un estudio y cuando estábamos hablando, de 8 a 9 de la noche, platicando eso, sin haber revisado la accesibilidad, etcétera, pero estábamos en eso y de repente veo y le digo, oye, es que de ver esto, me acuerdo de lo que estamos haciendo, seguimos trabajando mucho en música. Hemos analizado miles de piezas musicales. En un estudio de música hicimos tal cosa, y entonces ahí podías ver tú cómo se compara Bach con Mozart, y con Mahler, y con esto y el otro, con esta distribución que estaba diciendo, con valores de cómo son las correlaciones de distintas escalas y todo. Pues claro, ¿por qué no el tipo de cáncer de mama? Hay como 6 tipos. Hacemos lo mismo y vas viendo cómo se comporta uno con el otro y te vas dando cuenta de cuando se vuelven unos indicadores, que cuando yo te doy un cromosoma y te hago este análisis, tengo ahí, y te digo a priori, con ese tipo de análisis, si eso debe ser cancerígeno o no ser cancerígeno y en qué tipo de cáncer estaría. Pero viene de lo de la música. Y lo de la música lo usamos para el clima también. Entonces, yo creo que hay un momento que hay cierto tipo de alimentos que trascienden a la transdisciplina y que son como esa palabra que usé, una especie de paraguas de su punta. Y ya con eso ya termino. Muchas gracias. De continuar, si quieres, ya como me presentaste ayer, si quieres ya nos tratamos Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, Natalia? Son las 5:35 y la siguiente mesa empieza a las 6. Ah, bueno, lo podemos dejar. Para dejar un espacio de preguntas, a lo mejor unos 15 minutos, 10, 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Sí, no, digo, para dejar 5 minutos de cambio, no está. Sí. Ok, 15 minutos. Muy bien. Pero antes, a propósito de esto, quiero plantear eso que está el comité académico, porque del seminario, casi un pleno, casi un pleno, no va a poder